Muchas gracias, señora presidenta. Hoy quiero manifestarme entusiasmado por la actitud que ha tomado esta Asamblea Legislativa desde horas tempranas de la mañana, en que hemos conversado sobre la necesidad de aprobar medidas extraordinarias para los efectos de asegurar el trabajo, la labor, pero sobre todo los acuerdos y ojalá las leyes, por supuesto, que requiere este país por parte de esta Asamblea Legislativa. Y lo digo con el entusiasmo contenido dentro de la angustiosa situación que vive el país, con respecto a la cual esta Asamblea Legislativa está obligada a responder como las y los costarricenses no solo lo demandan, sino también como lo merecen. Es un momento excepcional al que no estamos acostumbradas, es un momento que no hemos vivido en los años más recientes. Probablemente en la historia no hay una condición de características idénticas a lo que hoy está viviendo el país. Reflexionábamos entonces de la importancia del sistema democrático y de la importancia del Congreso dentro de ese sistema democrático. En medio de esto es que se nos hace más evidente lo relevante que resulta la representación política a través de las urnas y lo que la democracia deposita en esta Asamblea Legislativa. Somos pasajeros o pasajeramente los representantes de las y los costarricenses que hoy requieren de esta Asamblea Legislativa un comportamiento ejemplar. Requieren además estas personas que nosotros nos pongamos a la altura de las circunstancias, vengamos a trabajar y podamos llevar adelante las reformas que un momento tan especial de la historia de la República merece o requiere. Y para ponernos a la altura de esas circunstancias, la previsión de lo que puede venir en los próximos días resulta fundamental. Y esta es la razón por la cual hemos planteado este proyecto de reforma al reglamento y también la moción que vimos antes y otras mociones que vamos a ver esta tarde-noche. Porque la Asamblea Legislativa debe asegurar que podamos, hasta donde resulte materialmente posible, sesionar para atender las demandas de la población, ya sea a través de las iniciativas del Poder Ejecutivo o de las iniciativas de las y los diputados de este Congreso. Y entonces, efectivamente, el reglamento actual no nos permitiría salir de este recinto y válidamente aprobar leyes. Solo permite el reglamento actual salir de este recinto para sesionar de manera protocolaria. Y es simplemente una carlanca, un obstáculo con respecto a lo que ya la Constitución Política prevé, porque la Constitución Política sí lo prevé. En medio de una conmoción interior, en medio de una calamidad pública, en medio de una emergencia, este Congreso, por voto no menor de 2/3 partes de los y las diputadas, tendría la posibilidad de admitir la celebración de sesiones en otra parte de la República, que probablemente será, en la mayor parte de las circunstancias, dentro de la capital o del área metropolitana, pero podría no ser así, en medio, repito, de circunstancias absolutamente excepcionales que no hemos vivido en los últimos años. Y esto lo digo a propósito de los temores que podrían plantearse con respecto a que si estamos tratando de abrir un espacio para sesionar fuera de este recinto por circunstancias que, aunque sean difíciles, duras, bulliciosas o
complejas que hemos podido vivir en los últimos años, pudiéramos, digamos, escapar del escrutinio público, de la presión pública. Y no se trata en absoluto de eso, y quiero venir a dejarlo aquí bien sentado desde esta curul. Se trata de circunstancias realmente extraordinarias, que atentan contra la estabilidad del Estado de manera directa, amplia, objetiva además, en medio de las cuales este Poder Legislativo puede y podrá decidir sesionar una o varias veces fuera del recinto para poderle dar respuesta a la gente. En el caso concreto, en el caso particular que vamos a ver hoy, si logramos aprobar esta reforma con la moción que han firmado muchos diputados y diputadas, que está la moción pendiente de verse, podríamos entonces acometer esa posibilidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias sanitarias podrían impedir en los próximos días que sesionemos en este salón de sesiones. Podrían obligarnos a tener que buscar un lugar más amplio, un lugar con mayor distanciamiento entre nosotros o con medidas sanitarias distintas de prevención. Y entonces, en medio de aquello, esta Asamblea Legislativa está en la obligación de prever una circunstancia así para que podamos sesionar. Esta es una hora especial en la que no podemos fallarle a la gente. Es una hora especial en la que no podemos fallarle a la patria. Aquí estamos para cumplir los deberes que nos han sido asignados y entender que el Parlamento es columna vertebral del sistema democrático. Columna vertebral que no puede dejar de actuar, de funcionar en ningún momento, salvo realmente que materialmente le sea imposible a esta Asamblea Legislativa. Y esa es la razón también por la cual hemos aprobado una moción para sesionar durante toda esta semana de forma corrida y que podamos entrarle a los proyectos de ley que ha propuesto el Poder Ejecutivo o que ha anunciado el Poder Ejecutivo. Hasta hoy ha presentado solamente uno, habrá de presentar dos más, según nos lo han comunicado esta mañana, pero también vendrán otros proyectos de ley. Hay otros que ya están presentados en la corriente legislativa, que han venido siendo desarrollados por nuestras comisiones legislativas u otras iniciativas que habríamos de presentar en los próximos días. Lo que estamos haciendo es sembrando la posibilidad de sesionar según lo requiera el país, porque a ese país, pero por supuesto, particularmente a su pueblo, nos debemos cada uno de nosotros. Y por esa razón solicito vehementemente el apoyo de cada uno de ustedes para aprobar esta reforma reglamentaria, lo mismo que para aprobar los proyectos y mociones que habremos de ver hoy y por supuesto en los próximos días. Muchas gracias.